La historia de la educación en México es también la historia de nuestra identidad como nación, desde los ideales independentistas del siglo XIX hasta los proyectos modernizadores de mediados del siglo XX. Y el cine ha sido un espejo donde se reflejan las aspiraciones, contradicciones y desafíos del país. A través de sus imágenes podemos entender no solo cómo se enseñaba, sino también qué se quería enseñar, los valores, los símbolos y los sueños que formaron generaciones enteras. Durante la independencia, la educación estaba marcada por la influencia de la Iglesia y la desigualdad social. La mayoría del pueblo no sabía leer ni escribir, y la enseñanza se limitaba a las élites. Sin embargo, los insurgentes soñaban con un país ilustrado y libre. José María Morelos, en Los Sentimientos de la Nación de 1813, declaró que la instrucción pública debe ser general y gratuita. Tras la independencia, figuras como Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora promovieron la educación laica, inspirada en el pensamiento liberal. Estas ideas serían la base de los futuros proyectos educativos del México moderno. Durante el gobierno de Benito Juárez, la educación se convirtió en una herramienta de unidad nacional. Se impulsó la Ley de Instrucción Pública de 1867, que estableció la educación gratuita, laica y obligatoria. El cine aún no existía, pero más tarde, las películas del Porfiriato mostrarían cómo esta visión liberal se enfrentaba a la realidad. Un país dividido entre la modernidad y la pobreza rural. Con Porfirio Díaz llegó la modernización, pero también el control ideológico. La educación se volvió símbolo de orden y progreso. Se crearon escuelas normales y se fortaleció la instrucción científica, aunque solo una parte de la población podía acceder a ella. Y el cine, nacido en esa época, mostraba la grandeza de las ciudades, mientras ocultaba la desigualdad del campo. Era una educación para el progreso, pero sin justicia social. La revolución trajo consigo una nueva visión, la educación como arma de transformación social. Los ideales de justicia, igualdad y nacionalismo impulsaron la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, bajo José Vasconcelos. Vasconcelos llevó libros, arte y alfabetización a los pueblos más lejanos, convencido de que la educación debía redimir al pueblo. En el cine de los años 30, las películas retrataban la lucha por un México más justo, aunque muchas veces el ideal quedaba por encima de la realidad. Con Lázaro Cárdenas, la educación tomó un rumbo más radical, la educación socialista. Se buscaba formar ciudadanos conscientes, trabajadores y solidarios. Las escuelas rurales, las misiones culturales y la educación técnica fueron pilares del proyecto. El cine de la época mostraba campesinos, obreros y comunidades en transformación. Estas imágenes coincidían con el discurso oficial, la educación como base del proyecto colectivo. Sin embargo, el ideal socialista también generó resistencia, sobre todo en sectores conservadores y religiosos que temían la pérdida de valores tradicionales. Con Manuel Ávila Camacho, el país transitó hacia la unidad nacional. Se dejó atrás la educación socialista y se promovieron valores de paz, patriotismo y reconciliación. El cine de la época de oro retrató esta nueva ideología. Familias trabajadoras, respeto a la autoridad y esperanza en el progreso. Películas como Nosotros los Pobres mostraban la vida urbana con dignidad y reforzaban la idea de que todos los mexicanos, ricos o pobres, podían contribuir al desarrollo de la nación. Durante los gobiernos de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines, México vivió un proceso de modernización acelerada. Se apostó por la educación técnica, las universidades y la expansión urbana. Y el cine exaltaba el desarrollo industrial y el orgullo nacional. Los protagonistas eran ahora ingenieros, oficinistas y estudiantes, reflejando un país que se veía a sí mismo como moderno y civilizado. Con Adolfo López Mateos, el Estado consolidó su proyecto educativo. En 1959 se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos, bajo Jaime Torres Bodet.
y se lanzó el Plan de 11 años, destinado a llevar la educación primaria a todos los rincones del país. El cine y los noticieros mostraban al presidente entregando libros a los niños, muy sonrientes, mientras la voz oficial hablaba de progreso y justicia. La educación mexicana ha sido más que un sistema de enseñanza. Ha sido un espejo del país que queremos ser, desde los ideales de libertad hasta los sueños de modernidad. El cine nos permite ver esa evolución, con sus luces y sombras. Cada reforma, cada escuela y cada película son parte de una misma historia. La historia de cómo México ha intentado una y otra vez educarse a sí mismo,